Desde niños nos dicen nuestros padres o maestros que debemos de practicar deporte, que el deporte cambia la vida, la educación física. Y obviamente a nivel planetario no hay deporte más popular que el fútbol. Pero ¿qué ocurre cuando en el fútbol se intersectan intereses oscuros, maquiavélicos incluso? Capitalismo, imperialismo, fascismo. Y bueno, justamente de eso, de todo lo que gira en torno al balón y al tráfico de seres humanos conocidos como jugadores de fútbol, hablaremos hoy en Retrovisor. Porque los objetos en el espejo están más cerca de lo que aparentan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. No, muy buenas noches a todos. Es un placer estar otra vez con ustedes en su espacio, Retrovisor. Un retrovisor extraño, como lo veremos a continuación, y es un placer, un lujo, un regocijo estar con mi compañera Carolina de Nova. Muy buenas tardes. Muy buenas noches. Un regocijo igualmente, Cristian Ader, que estemos otra vez aquí en Retrovisor para hablar de el juego del hombre. El juego del hombre. Hace ratito que decías también en el inicio, como este mercado de piernas que se convierte el tráfico de jugadores, pero a eso vamos a entrar más adelante. Y también a todo lo que ocurrió este viernes, que seguramente ya lo han visto, este premio recién creado que se le dio a Donald Trump, y muchas cosas. Hay muchas dudas qué va a ocurrir en este Mundial del 2026. Falta todavía medio año para el primer juego, y crea demasiadas dudas cómo va a ser con esta política migratoria también de Donald Trump, y que sea una división como entre los tres países. En fin, los precios también que están, ¿viste más o menos en cuánto están ahora? No, ¿en cuánto están? Hay hasta como de 900,000, 300 y algo. Ahorita los vamos a mostrar. No, por eso yo prefiero irme a la Magdalena Michuca y a ver partidos más entretenidos, con más patadas además. Y gratis. Pues sí, pero para llegar a todo esto, pues tenemos que hablar también acá en Retrovisor un poco de la historia. Espérame, son 927,429 pesos un lugar. 927. ¿Quién tiene ese dinero para pagar un partido? No, pues, bueno, aquí en México seguramente los hombres, la plutocracia nacional, pero el ciudadano común, por supuesto que no. No será un mundial para todas y para todos. Desde hace mucho no lo es, ¿no? Bueno, yo recuerdo en México 86, con Pique, la Chiquitibum y demás, había precios relativamente módicos, sí podías asistir al estadio. Si no me equivoco, yo fui a uno en CEU, jugó Argentina contra alguien, no sé contra quién. No recuerdo mucho, tenía 4 o 5 años, pero no, es inaccesible. Y esto también es un reflejo de lo que ocurre a nivel mundial, no es el primer mundial. ¿Quién por ejemplo, de la clase trabajadora que disfruta el fútbol podría trasladarse al Mundial de Qatar, por ejemplo, ¿no? Claro. Y creo que generalmente se ha criticado mucho, por ejemplo, a la FIFA. Bueno, ¿por qué no se le ha criticado a la FIFA? Porque organiza, por ejemplo, partidos en países donde no hay tradición futbolística o futbolera, como le quieran llamar. El caso, uno de ellos es un petroemirato como es el catarí. Y también, es interesante porque podríamos hacer, de hecho, consecutivamente series y series sobre el fútbol y el capitalismo y cómo se ha transformado el fútbol. Que en esencia el fútbol es un deporte, un pasatiempo, tal cual. O sea, que disfrutan niños y jóvenes y adultos y gente de cualquier edad, en cualquier contexto planetario. El deporte más fácil de practicar. El deporte en equipo, obviamente, más fácil de practicar. Solo necesitas un papel, hacer una bola de papel y jugar. No necesitas absolutamente nada, ¿no? A diferencia de otros deportes que ya requieren más equipo o ciertas condiciones. No, el fútbol lo puedes practicar en cualquier contexto. Aunque el deporte como tal organizado es fenómeno decimonónico de la modernidad, los antepasados del fútbol existen en múltiples contextos. En Mesoamérica, por ejemplo, en el juego de pelota, que se jugaba curiosamente no con los pies, sí con las rodillas, con la cadera y demás partes del cuerpo, extremadamente difícil, pero también en China, en la Italia del 400, 500. O sea, es un deporte que por lo menos lo que podemos notar es que existe desde la antigüedad más remota. Lo que pasa es que en el 19 se formaliza ya como tal, se le crean reglas y
y vaya, se define como, y hay cuerpos que además van a controlar, organizaciones que van a regular lo que es el fútbol, que de hecho también viene un cisma ahí interesante entre los ingleses, el Imperio Británico y el resto del mundo, los países europeos, porque como que Inglaterra sí es curioso, Inglaterra inventa el juego moderno, los británicos, porque también los escoceses tuvieron un peso importante, pero Europa como que nunca ha tomado ese rol de paternidad que Inglaterra asume del fútbol. Porque, por ejemplo, la FIFA es un organismo creado en suelo europeo, en el continente. Francia, ¿no? En Francia, uh-huh. Y luego hasta la fecha con residencia, con sede en Suiza. Uh-huh. Mientras que en Inglaterra se regula el fútbol hasta mediados de los años 60 del siglo XIX, cuando se crea la Football Association, la FA, que actualmente de hecho tiene un torneo que es la Copa FA, que es el torneo más añejo de todo el mundo. Y justamente a finales de los 50 y comienzos de los 60 del siglo XIX va a surgir el primer equipo profesional, que todavía existe, aunque creo que no está en la Liga Premier ni esto, es el equipo Sheffield, que es interesante porque el fútbol a nivel inglés era muy popular, pero entre alumnos de escuelas privadas. El colegio Eton, el Westminster, en Cambridge, en Oxford. De hecho, Cambridge quien le da la primera regulación al fútbol, que solo se pueden usar los pies, ya no se pueden tampoco romper dientes, porque generalmente, que se da el llamado gran cisma del fútbol, porque el fútbol emana del rugby, uh-huh. Que de hecho rugby emana también de una escuela, va a surgir una escuela privada que se llama Rugby School, y lo practicaban los adolescentes en la hora del recreo, en su tiempo libre. Empieza a ser popular en esa escuela y se empieza a practicar en otra, en suelo escocés y suelo inglés. Y también algo importante, en las colonias del Imperio Británico, o donde existiera presencia de ya sea funcionarios o tropas o profesionistas británicos. Eso es importante, para unos minutos mencionaremos por qué. Entonces viene este cisma en que ya se separan definitivamente estos dos deportes, el rugby y el... Sí, aquí en México mucha gente dirá en Sudamérica rugby o fútbol. No, aquí decimos fútbol, uh-huh. Y sin acentuarlo en la U. Y el rugby, lo decimos rugby, tal cual. Uh-huh. Pero más allá de esto, ya se quedan como deportes distintos. De hecho, el rugby va a evolucionar, porque el rugby se practicaba con diversos nombres, se practicaba también en las ex colonias británicas en lo que hoy es Estados Unidos. Y se va a seguir practicando ya cuando Estados Unidos es independiente, pero va a empezar a desarrollarse de manera independiente y se va a concretar en lo que a la postre va a ser el fútbol americano, con cascos y demás, ¿no? Que todos lo conocemos, que es un deporte, para mí, de los deportes más aburridos que hay. Lo mismo que el béisbol. El béisbol surge del cricket, es la evolución gringa del cricket, y el cricket se sigue manteniendo en el Imperio Británico, es una variación de y es interesante porque ¿dónde triunfó el cricket? En todas las colonias británicas. Por ejemplo, en la India, en Pakistán, en el Caribe. El rugby también, en Australia, colonia británica. En Sudáfrica, colonia británica. Y demás, ¿no? Entonces el fútbol van a tomar caminos separados. Va a llegar a ser en extremo popular, al grado que los países donde no se originó el fútbol moderno van a superar deportivamente a Inglaterra muy rápidamente. Inglaterra hasta la fecha solo tiene un título de Copa del Mundo, y también bastante sospechoso, amañado, porque por ejemplo a Alemania no marcaron un gol que habían anotado, algo así rarísimo. Uh-huh. En Inglaterra 66, donde forzosamente tenía que ganar el país anfitrión, ¿no? Y además, entre comillas, inventor del deporte moderno. Entonces el fútbol se va expandiendo por todo el planeta. Y, por ejemplo, donde había personal inglés, por ejemplo en México, donde empieza a surgir el fútbol, el deporte, por ejemplo en Pachuca, en Orizaba, donde había fábricas, por ejemplo, con capital inglés invertido, o zonas o minas donde también había capital inglés. Por eso se lo disputan siempre como la sede, la cuna de origen del fútbol en México, se lo disputan esas dos ciudades, o Pachuca o Orizaba. Todavía existe, Pachuca todavía existe además, Orizaba también, creo que son los albinegros de Orizaba, donde también había una fuerte presencia de infraestructura e inversiones extranjeras, británicas, por ejemplo, ¿no? Vemos, por ejemplo, la huelga de Río Blanco. ¿Y quiénes empiezan a practicar esos deportes? De hecho, en estos contextos, pues, obreros. Ahí es cuando
el fútbol como tal sale de Cambridge o de Oxford, de estas escuelas privadas, estas universidades, y empieza a practicarse entre la masa. También en el siglo XIX, en la década de los 50, vienen un proceso, como hay levantamientos de trabajadores, muchos de ellos niños, porque no había leyes contra el trabajo infantil en suelo británico, muchos de estas leyes para mejorar la vida de los obreros, o sea, para evitar levantamientos, que les otorgan jornadas de 10 horas, por ejemplo, ¿no? Incluyendo a niños que tampoco se respetaban esas 10 horas, se podían ir a 14, 16, pero en las horas de descanso para los obreros empezaban a practicar estos deportes, ya sea rugby o fútbol. Entonces, cuando el fútbol empieza a masificarse paulatinamente en suelo inglés, a convertirse en un espectáculo de masas, porque ya no nada más está quien practica el deporte, es quien ve cuando practican el deporte, porque es como la típica cascarita en México. Se ponen a jugar y mientras tanto hay otro equipo que espera para ir el retador, digamos, ¿no? Pero empiezan a juntar gente y se empieza a masificar y a tener un público, lo cual en el siglo XX va a ser de extrema importancia porque se va a masificar mediáticamente los deportes, primero con la radio, con la narración y posteriormente con la televisión, que va a ser el verdadero boom del fútbol a nivel planetario, a niveles que nunca se habían visto en ninguna forma de espectáculo, ni musical, ni de arte, ni de cultura, ni mucho menos de pasatiempos o deportes. Eso, perdón que te interrumpa, eso es lo que precisamente quería preguntarte. O sea, la popularidad del fútbol no es por el propio deporte, sino también por la representatividad mediática que tuvo. Sí. Eso es lo que le hizo también ser más popular. Sí, el fútbol de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, se empieza a construir como eso, como un deporte. Sí, a ver, como un deporte definitivamente lo es, pero también como un mecanismo de distracción, hay que mencionarlo, ¿no? O sea, un ejemplo, por ejemplo, en suelo inglés, por más de que se quejaran las instituciones y el pueblo británico de la violencia generada en encuentros de fútbol, era extremadamente efectivo que esa violencia se continuaba generando. ¿Por qué? Porque no tienes digamos, la bandera de estas luchas no son luchas de clases, o lucha en contra de cierta medida que hizo el gobierno, ¿no? Es contra tal cual un equipo de fútbol contra otro, ¿no? O sea, no tiene una profundidad ideológica, más que regionalismos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando juegan, por ejemplo, justo mencioné es de los primeros equipos el primer equipo de hecho oficial que existe es el Sheffield. Luego va a salir otro equipo que es el Sheffield Wednesday. Y ahí se empiezan a generar estos clásicos, ¿no? En que una ciudad se divide, y etcétera, ¿no? A veces por castas, a veces por clases. Lo mismo, por ejemplo, empiezan a existir estos derbis o clásicos, no sé, en Liverpool, que Liverpool también es un centro industrial. Uh-huh. De hecho, es curioso, los clubes de fútbol más exitosos son donde existen fábricas a granel. Por ejemplo, el puerto de Manchester, el puerto de Liverpool y Londres, o Newcastle, que son los centros, digamos, fabriles de Inglaterra. Y es donde más masa se arrastra a estos lugares. Por ejemplo, Liverpool contra el Everton, el Manchester United contra el Manchester City. En suelo londinense, pues, hay una gran cantidad de clásicos, ¿no? Entonces, estas multitudes no se enfocan en luchas sociales, se enfocan en luchar contra un oponente en un pasatiempo, porque eso es el fútbol. A mucha gente no le gusta, pero es un pasatiempo. Tendremos que explicar cómo se llega al punto en que surge este grupo, esta tribu urbana, si es que la podemos llamar así, los FIFAs. Ay. Obviamente en alusión al organismo que regula el fútbol internacional, ¿no? Que en verdad, o sea, lo vi el viernes pasado, ya lo había comprobado, pero tenía mucho que no hablaba públicamente de fútbol, por ejemplo en Twitter. En verdad, más allá de que estén seguramente multicuentas y bots, es impresionante cómo se vuelcan. Lo único que existe en su vida o en su mente es el fútbol. O sea, pueden jugarlo horrible, pero siempre estará de más, por ejemplo, jugarlo en línea, ¿no? En videojuego. Pero es impresionante cómo es un nivel de culto impresionante. Incluso hay países en específico que podríamos mencionar donde el fútbol es un problema incluso de seguridad social en cuanto a la violencia que se puede generar, el fanatismo que se puede. Mucha gente piensa que comen triunfos deportivos, por ejemplo, ¿no? Que a ver, por ejemplo, aquí en la fenomenología de los FIFAs, no son personas a las que les gusta el fútbol solamente, ¿no? O sea, no es como. No, yo creo que seguramente. Yo creo que son, por lo general, a ver, tú dime, hombres heterosexuales, porque difícilmente. Sí. Con cierto grado también de machismo. Sí. Agresividad. Gente muy rústica, por decirlo de alguna manera. Cierta rusticidad se nota ahí.
y cierto... Y agresividad, ¿no? Agresividad. Creo que también, pero es interesante, no creo que todos sean así porque podría sospechar que es gente que nunca triunfó jugando bien fútbol físico, realmente, el fútbol material, el de la pelota. Creo que hay cierto resentimiento al no haber jugado fútbol bien, excepto, por ejemplo, en la consola de videojuegos, ¿no? Creo yo. Porque un jugador no se enfoca tal con eso, es un deportista. Y más en estos tiempos, ¿no? Que tienen que ser súper atletas, súper hombres, tal cual. Uh-huh. Y creo que estos personajes, este crisol que acabas de mencionar muy bien, este machismo, heterosexual, machista, pues sí, lamentablemente ahí es como su punto de fuga para expresar pues todo eso que tiene adentro, pues es el fútbol, o como aficionado. Recuerdo, por ejemplo, creo que fue en Querétaro hace 2 años, 3 años. ¿De los Gallos? Que hubo una golpiza a una persona, casi le matan a golpes. O sea, ya totalmente, esta gente que la golpeó, distanciados de la realidad. O sea, totalmente ajenos a cualquier cosa de que lo que están haciendo. Porque también, ¿qué pasa cuando tú apoyas un equipo de fútbol, por ejemplo? Si le vas, no sé, en el contexto mexicano, irle a la América. Uh-huh. Estás apoyando una empresa. O sea, ¿de qué eres fan? De Grupo Televisa. Tal cual. Estás apoyando. En algunos casos un poco, digamos, distinto, el Cruz Azul. Estás apoyando una colectiva, una cooperativa. A pesar que el jefe de la cooperativa los estafó y se robó millones. Es eso, ¿no? Pero generalmente cuando la gente apoya un equipo de fútbol, salvo honrosas excepciones, estás apoyando una empresa. Pero a ver, aquí voy a tener, yo no me gusta el fútbol, no lo consumo, no lo veo. Sí. Sin embargo, aquí sí me gustaría como entrar un poco a debatir esto, porque pienso que... ¿Con balón o sin balón? ¿Con balón? ¿Dónde está? ¿Cómo lo trajiste? Pechonos aquí. ¡Gol de Borja! Porque pienso que, a ver, por ejemplo, o sea, creo que no es tan simple como decir que la afición o el amor... Yo no lo tengo, no puedo hablar de algo que no yo tampoco, conozco. Aquí estamos creo que en condiciones iguales porque yo no soy fan empedernido del fútbol. Pero conozco a gente que sí es, o sea, como en distintos grados, ¿no? Algunos que solo les gusta, algunos aficionados, otros que sí son como muy ávidos de bueno, tú dices pasatiempo, ellos, algunas personas que... ahorita entraremos a debatir eso, si es pasatiempo. ¿A la religión deporte. Maradoniana? No, entre el pasatiempo y deporte, ahorita entraremos a eso. Pero que hay otros factores... Por ejemplo, como eso, ¿no? En muchos casos es como una historia familiar que hace que incluso sea entrañable emocionalmente irle a un equipo de fútbol o decir, pues no sé, mi abuelito le iba a los Santos y yo le voy, ¿no? Como eso, o sea, siento que se dan como dinámicas que no necesariamente es porque incluso, así lo voy a decir, con el propio América. Creo que hay dinámicas que tienen que ver eso, con contextos familiares, con tal vez, no sé, alguna cuestión de la propia historia que tal vez se identifican con algún jugador o con algún proceso de vida de alguien. Sí. O sea, creo que tiene muchas otras aristas. Y claro, o sea, sí al final, porque pienso, por ejemplo, en los Pumas, hasta donde yo sé, pues no es que los Pumas, o sea, se supone que son de la... Pero no lo son. No, pero no son de la universidad. Hay un patronato y todo eso atrás y son empresas también. Se da como por default decir, bueno, eres de la UNAM, entonces te vas a los Pumas. Yo creo que no necesariamente es así, pero por ejemplo puede ser también una razón de las personas que le van a los Pumas, decir, pues es que soy de la universidad, ¿no? Sí. Pero creo que sí, detrás de las personas que tienen como esta afición o que son aficionados de un equipo, pues no es que esté como consciente o ni siquiera que pase percibido que están apoyando a una empresa o incluso más allá, por ejemplo, en el caso de Televisa, que no está ni siquiera visible que son también dinámicas de poder, que ya entraremos también a esto más adelante, y de mercado. Sí. Eso con respecto a la América creo que podemos ahondar muchísimo en eso, en este equipo. Bueno, para igual la gente no lo sabe en el exterior, pero el América es un equipo de fútbol mexicano, se llama el América. Juega en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca. Ahora yo no sé cómo se llama, pero antes era... Creo que ya es Banorte, pero antes era en el Estadio Azteca, y es un equipo fundado a comienzos del siglo XX en México. Es de los más populares, aunque no necesariamente el más ganador en la historia, pero ahorita... Podríamos meternos pero a ver, ¿a qué voy con esto? Es que mencionaste justo... En cuanto a marketing, mercadotecnia, ahora crearon este eslogan, ódiame más.
Bueno, creo que ya tiene un tiempito. Bueno, no sé cuándo tenga, pero digamos. Porque asumen que por haber ganado muchos títulos hay un odio generalizado de los aficionados de envidia, sí. Pero se crea esta como especie de idea de que el América es de clase alta, ¿me explico? Están dando, sí, o sea, tenemos mucho poder adquisitivo y muchos títulos. Sí, y el individuo, los sujetos que siguen a la América, o sujetas, porque también asumen, por ejemplo, que pueden ser de clase alta y crean esta especie de dicotomía, el América y todos los demás, en especial los más populares, llámese Cruz Azul o llámese Chivas. O sea, se da esta especie de fantasía de clase que no es así, porque mayoritariamente quienes apoyan a todos los equipos de fútbol, debe haber excepciones, son de clase trabajadora, sin duda alguna, ¿no? Entonces es interesante cómo se van gestando estos mitos en torno a estos equipos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en Argentina. Hay una frase, lo he oído de algún periodista, creo que no era Deportivo Argentina, era un periodista, iba a decir más serio, pero no necesariamente, no, también hay periodistas muy serios de deportes, que decía, es que Argentina no tiene historia, como nación no tiene historia. Y gran parte de su historia la ha construido en torno al fútbol, a los mitos dentro del fútbol. Por ejemplo, un personaje como Maradona, los 3 títulos mundiales de Argentina, y etcétera, etcétera, ¿no? A diferencia de México, muchos que de pronto ha surgido este encono en redes sociales y plataformas de video entre Argentina y México. Porque desde Argentina dicen, los mexicanos nunca ganan nada, que es cierto además. Bueno, han ganado algunas cosas, pero no como el caso argentino, que son 3 veces campeones del mundo a nivel mayor y demás, ¿no? Y por parte de México dice, sí, pero para nosotros el fútbol es algo más. Y ya en una crítica clasista, por ejemplo, de aporofóbica, le dicen a los argentinos, sí, pero las pelotas no se comen, los títulos no se comen, no sirven para comer, por las situaciones terribles que se viven en Argentina en cuanto a insuficiencia alimentaria y pobreza extrema, y más en estos tiempos de un fascista como Milei. Entonces, es interesante porque de alguna otra manera en ambos casos tienen razón. En el caso mexicano, el fútbol hasta los años 50, 60, en ciertos contextos mexicanos, no tiene tanto peso, es un deporte más. De hecho, los deportes más populares en México, en el centro de México, por ejemplo, eran el béisbol o el box. No puedo considerar los toros un deporte porque es una cosa abominable, pero bueno, también es un espectáculo, entre comillas, que la gente veía en suelo mexicano. El fútbol empieza a levantar poco a poco en finales de los 40, 50. Y que precisamente está relacionado con el crecimiento de las televisoras, y en el caso de la América con Televisa. Exactamente, sí. Y el fútbol ya se convierte como en el deporte, en algunas regiones de México, digamos, definitivo, por ahí de los años 60, al grado, ya a finales de los 60 ya es el deporte más popular, al grado que México organiza un mundial, bueno, va a organizar 2 mundiales de fútbol, y además también en Juegos Olímpicos incluye el fútbol. Pero ¿a qué voy con todo esto? A diferencia de Argentina, en el caso argentino la presencia británica fue muy fuerte desde finales de... Nosotros, la presencia importante en suelo mexicano fue la gringa, ¿ok? De ahí la llegada del béisbol, por ejemplo, a suelo mexicano. En suelo argentino no. En suelo argentino, pues tenemos el caso británico, véase por ejemplo el rol que tienen de ocupantes de Malvinas, el Imperio Británico, y la llegada de obreros y empresarios y demás a suelo argentino, británicos, con ya la idea del fútbol, muchos galeses, de hecho ciudadanos, todavía en Argentina hay una enorme comunidad galesa, irlandesa, escoceses, que llegaron acompañados del fútbol. Y en Argentina ya a comienzos de un naciente siglo XX ya hay muchos clubes establecidos, muchos de ellos se mantienen hasta la fecha. En México son casos excepcionales, va a tardar mucho más el fútbol. O sea, tenemos como un rezago en esa historia de fútbol, como unos 4 o 5 décadas más o menos, ¿no? Y en el caso, en comparación, por ejemplo, con Argentina, México sí, creo yo, por cómo veo la sociedad argentina y su fanatismo a niveles en verdad peligrosos con respecto a este deporte, creo que en México todavía sigue siendo el fútbol una cosa más. Por más de que se mete esta especie de fanatismo y demás, que tiene mucho que ver con el América. En el América buscó importar el modelo de barra brava. O sea, crear artificialmente a través de los dueños del América,
a estos aficionados que se manifestaran a la usanza argentina, ya con violencia, ya con banderas, ¿me explico? O sea, no fue como un proceso orgánico, por ejemplo, la típica porra en México, donde todavía podías asistir con tu familia a un estadio de fútbol, ¿no? Y después de sucesos como lo ocurrido en Querétaro, hace unos años también en Guadalajara y demás, o sea, si yo tuviera familia, o sea, niños, yo jamás llevaría a un niño ahí, ¿no? Pero más allá de esto, es interesante cómo la historia de Argentina sí está marcada y muy determinada por el fútbol. Porque también, a diferencia del caso mexicano, es muy notorio, aunque sí hubo mestizaje en Argentina, es muy notorio como gran parte de la población son eurodescendientes, sin mestizaje. Por ejemplo, gallegos, italianos ni se diga, croatas, polacos, ingleses, franceses, alemanes, judíos sefardíes, judíos ashkenazí, libaneses, sirios. Mientras que México sigue manteniendo una identidad predominantemente mestiza y también se ha estructurado este mito nacional del pasado, desde el pasado más remoto, todas las culturas poderosas históricas en Mesoamérica, ¿no? Como que eso no existe en Argentina. Pueblos originarios sí existían en Argentina, por ejemplo, el pueblo Quilmes. Quilmes era un pueblo originario de Argentina que creo que fueron casi llevados al exterminio, los patagones también y demás. Y ahí tiene que construir un mito nacional de una manera distinta y lo han hecho en torno a los deportes. Muy a la usanza estadounidense, por ejemplo. Aunque el fútbol es practicado en otros países, no así el fútbol americano o el béisbol, aunque sí lo son el béisbol. Se construyeron, creo yo, los relatos, las narrativas en torno a la nación argentina y estadounidense de una manera muy parecida. Yo lo veo muy, muy similar. De alguna otra manera, porque son dos estados de corte eurodescendiente, notoriamente y estéticamente, por ejemplo, ¿no? ¿A qué voy con todo esto? Creo que este cambio si el fútbol es un pasatiempo, o sea, tú como aficionado o no un futbolista profesional lo puedes ver como un pasatiempo, no es despectivo. Pero ya cuando pasas para practicarlo profesionalmente, ya se convierte en un deporte que te da de comer, además, ¿no? Pero ahí hay una tercera expresión del fútbol como espectáculo y como pues prácticamente un producto, que creo que es lo imperante actualmente. No solamente lo que mencioné en la introducción, el mercado de piernas, sino también estos clubes que generalmente, a pesar de que no tienen ninguna identidad de clase, a veces sí lo tenían, el fenómeno barrial de un club de barrio, cómo se convierte en un gigante mercadotécnico a nivel planetario. O sea, lo que puede ser el Real Madrid, lo que puede ser el Barcelona, lo que puede ser el Bayern Múnich o los equipos más populares, ¿no? Que van perdiendo su identidad porque son comprados por un millonario judío ruso o por un sheik catarí o emiratí o con un millonario de Tailandia, etcétera, etcétera, ¿no? Y es lo que se critica desde muchas tribunas, desde mucho como el fútbol, le arrancaron el alma al fútbol. Pero es el riesgo de llevar mediáticamente y convertir algo en un producto, porque eso es el fútbol. El fútbol es una industria que favorece a grandes intereses mediáticos y de todo tipo. Y la FIFA es uno de ellos, ¿no? Que aquí la tengo al fondo, por cierto. Antes de ser, digamos, como en este espectro del espectáculo, porque no me gustaría como cerrar esta parte sin regresar a la cuestión de las y los aficionados. Porque, por ejemplo, pienso ahorita que estabas hablando de esto, que sí hay fenómenos que sería muy importante tal vez detenernos a ver, por lo relacionado también en que es un deporte, pasatiempo o espectáculo predominantemente de varones, ¿no? O sea, sí ha sido históricamente. Ahora han habido como ciertos pasos hacia eso, pero en cosas como la brecha también salarial, ¿no? Respecto al pago de las jugadoras y los jugadores. Pero ha sido simbólicamente también como el deporte del hombre, ¿no? De los hombres, sí, mayoritariamente. Y todas estas manifestaciones, de violencia de los que hablabas, por ejemplo, como de creación también de enemigos, ¿no? Como que casi que esta pasión se juega casi que la vida, sí, se pierde, ¿no? Hasta suicidios han ocurrido. Sí. Y yo creo que es un fenómeno que sí tenemos como que detenernos también a pensarlo, pero no me gustaría como cerrar esto sin también como que dar esa visión de que hay quien también consume o es aficionada o es aficionado que le gusta lo que sea todo este fenómeno del fútbol sin que incurra en conductas violentas, sin que tenga una intención tampoco de
ni siquiera el pensamiento como de un producto mercadotécnico. Lo pienso sobre todo esto, tanto como en un equipo de fútbol, que igual estaba pensando hace rato, y en algunos casos puede ser la identidad que creo que puede dar un equipo de fútbol, por ejemplo, con el estado natal, ¿no? Sí. O sea, no sé, Guadalajara, que en algún tiempo, no sé si ahora, a ver si ahorita nos ayudan, me parece que Guadalajara el único equipo mexicano que tenía solo jugadores mexicanos. Aún, sí. No sé si todavía. Pero eso, por ejemplo, ¿no? Quizá como un criterio para elegir ¿no? Sí, el equipo, era, digamos, un aliciente para el fanático de Guadalajara, que es un equipo formado por puramente mexicanos. Ajá. Pero luego también está, por supuesto, siempre hay un elemento ahí oscuro, ¿no? Pues propiedad de un magnate como... Es que todo... OmniLife, además Productos Milagro, ¿no? Pero a lo que voy, o sea, es que esas responsabilidades de lo mediático, del crecimiento de la violencia, de la estructura mercadotécnica, tiene que ver con quienes lo manejan, no tanto con quienes se apasionan. No, sí... No, sí. O no en todos los casos. No todos los casos. Creo que hay una responsabilidad también, hasta cierto, no sé si llegar a ese grado de decir responsabilidad, porque está lo que yo mencioné, muchos lo consideramos simplemente un pasatiempo, pero hay gente en cuyo nivel de fanatismo, en ese fanatismo tiene que haber, creo yo, aunque sería contradictorio, cierto grado de responsabilidad y de información en torno a lo que es el deporte que más que más quieren, o que más les gusta. Yo ahí ¿no? entraría algo. Ajá. Pongámoslo como en un término de pasaporte o de espectáculo, en el sentido de eso, los espectadores, no los deportistas, sino los espectadores. Yo creo que hay no sé que no te estás refiriendo a ese sesgo, pero yo creo que respecto al fútbol en especial y al fútbol soccer, sí hay un sesgo incluso clasista. Otras pasiones que tal vez puedan desatar pasiones. El polo. Bueno, el polo no creo, pero precisamente eso, también por el sesgo como de, bueno, estamos así, ¿no? Bueno, yo no sé nada de polo, pero supongo que es algo más recatado y menos pasional que el fútbol. Pero pienso... Por ejemplo, hacer un programa quizá de polo, en otras, bueno, en otras pasiones como, no sé, los videojuegos o la música, ¿no? La pintura, no sé, el cine. Sé que algunas me dicen, eso no es un pasatiempo, es un arte, pero me refiero a las personas que también lo hacen como espectadores, ¿no? La literatura. Y entonces, cuando existe esa pasión por esas otras... Me sigo refiriendo como espectadores. Sí. No parece haber tanta cuestión como con un aficionado al fútbol, o incluso esto mismo, con otros deportes, ¿no? No sé, alguien que sea súper así clavado con el tenis y que diga, claro, tampoco voy a saber nada, pero algún torneo de tenis, ¿no? Y de pronto pues parece que eso es mucho más respetable que alguien que se va al estadio y que grita. Pasa un poco, pienso, también con la lucha libre, aunque también están intentando gentrificar por ahí, meterle como ciertos factores para que sean atractivos para los extranjeros, pero creo que sí hay como ciertas pasiones o que pueden como entenderse, por ejemplo, esto que digo, ¿no? O sea, que son como más, o que se piensan como más elevadas, y entonces, bueno, pues claro que es natural que te apasiones o que emocionalmente incluso te afecte sobre esto, las artes Pero el fútbol, soccer, parece que sí existe como... Pero ¿cómo? O sea, ¿a quién le gustaría el fútbol? ¿Por qué no estaría leyendo o en un museo o una cosa así, no? No sé si veas también eso. No, yo creo que generalmente con los deportes o pasatiempos que se practican entre la clase trabajadora siempre pasa eso. No nada más con el fútbol. De hecho, creo que el fútbol ha ido mejor que otros. Por ejemplo, la lucha libre... que también, bueno, digo, sería tema de otro programa, pero todo lo que gira en torno a la lucha libre, principalmente a mí el histrionismo, aunque yo sé que sí han muerto en la lucha libre, pero también hay una dosis importante de histrionismo. Sí, coreografía y todo. Sí, pero por ejemplo en el box, la reputación del box es mucho peor que la del fútbol. Es un deporte, tal cual lo decían a comienzos del siglo XX, de pobres y de violentos. No, para mí, de hecho, todo lo contrario. Mencionaste hace un rato, por ejemplo, el aficionado tradicional que iba con la familia, con las porras, digamos, ¿no? La porra de Tito Tepito, del Atlante, por ejemplo, ¿no? Para mí la maldición del fútbol mexicano, más allá de derrotas y que no tengamos una trascendencia como otros, como Brasil, Uruguay o Argentina, es la argentinización del fútbol mexicano. En el momento en que se empiezan a copiar todos estos elementos de violencia generalizada en las tribunas y un fanatismo desenfrenado absurdo,
ahí para mí el fútbol en México creo que fue para peor. O sea, porque yo recuerdo, yo sí podía, yo me acuerdo, y también los precios incluso, ¿no? Varias veces de niño, saliendo de la escuela, ¿qué hacemos? No, pues va a jugar aquí, porque en esa época el estadio de la Ciudad de los Deportes era el del Atlante. Entonces pues, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a ver al Atlante jugar fútbol. Entonces íbamos a mis compañeros de la escuela a ver al Atlante jugar fútbol. Te costaba creo que 30 pesos el boleto, algo así. Digo, nunca le fui al Atlante, pero ahí estaba, ¿no? Y de pronto eso también es inaccesible ya. O sea, hay gente que, de hecho, lo mencionabas con los precios del Mundial. Sí. ¿Quién puede acceder a eso? Pero incluso en temporada regular en México no son baratos ir a un estadio de fútbol, ¿no? Entonces, creo que son demasiados fenómenos, pero creo que el fútbol tiene varias fases también. Y creo que en la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, ahí empieza el gran cambio del fútbol que va a llegar al monstruo que es hoy en día, donde hay múltiples intereses y también donde, lo han dicho de hecho varios jugadores o exjugadores, a nivel generalizado, que tampoco es su labor, porque pues, son futbolistas, pero no hay como una conciencia de parte del futbolista para entender lo que a veces incluso la explotación que ellos sufren, porque no todos los futbolistas les pagan como a Messi o a Cristiano Ronaldo. Hay futbolistas que de eso viven, por ejemplo, en México, en las ligas inferiores, en niveles inferiores. Entonces, en México, si no me equivoco, no hay un sindicato de futbolistas. Debería de existir un sindicato de fútbol, porque también trabajan. Es una forma de trabajo. En ese momento deja de ser pasatiempo, se transforma en deporte y una profesión también. Y necesitas tus derechos y demás, ¿no? Pero más allá de esto, retornando a la coyuntura que nos compete, que comenzará próximamente, que también ¿cuántos partidos va a haber en México? Creo que ni una decena de partidos van a ocurrir aquí en México. La mayoría van a ser en suelo estadounidense. Veamos eso. ¿El país está en condiciones para recibir un evento deportivo de esa índole? Económicamente sí lo está. El Estado como tal y las empresas que patrocinan eso, no así las familias. Hay un proceso incluso de gentrificación, el tercer proceso de gentrificación por el tercer mundial en México. El 70, el 86 y ahora 2026. En el caso de la Ciudad de México, el entorno al Estadio Azteca, ¿no? Despojo, gentrificación, ecocidio también, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de todo esto se puede exprimir lo que es el fútbol. Puede salir todo esto, ¿no? Y además ahora están los intereses económicos planetarios dentro del sistema mundo capitalista de lo que puede ser el fútbol. O sea, lo que es un mundial de fútbol, todo lo que hay detrás de ello. O sea, vaya, o sea, periodos negros. Por ejemplo, en Italia 1934, que es el segundo mundial, pues todo empujó a la FIFA que Italia tenía que ganar ese mundial. ¿Por qué? Porque lo dice el Duce. Ahorita en alguna imagen de las que van a aparecer atrás de mí, aparece Mussolini, pues porque también fue un triunfo para el fascismo. Y peor aún, 4 años después repite Italia. Y el caso, por ejemplo, en el 78 en Argentina, de cómo la junta militar se habla incluso, por ejemplo, Joao Avalanche, el que fue director de FIFA, que además era un mafioso, también incluso estuvo involucrado en el tráfico de armas para la dictadura argentina, el presidente de la FIFA. O sea, para entender también lo que es FIFA, tiene de hecho hay más miembros, países miembros en FIFA que en Naciones Unidas. O sea, son como 211 o 220, algo así. Pero hay más miembros en FIFA que en Naciones Unidas. Eso te habla del poderío y la presencia casi omnipresente que tiene este organismo internacional. Y es interesante porque si fuera por espectáculo, en cuestiones, por ejemplo, lo que mencionan del Mundial de Fútbol en 2026, el Mundial se lo dan exclusivamente a México, tal cual. Pero obviamente buscan ganancia, no se busca el espectáculo, ni digamos el deporte como tal. Un tributo al deporte, no, se busca generar ganancias realizando partidos en Estados Unidos o en Canadá. Que también en Canadá, también el deporte, vaya, no es cualquier cosa. Si tú vas a un partido de hockey entre los Canadiens de Montreal y los Toronto Maple Leafs, pues se ponen igual de violentos que ver un partido de fútbol, pero el fútbol no existe como tal en Canadá. Lo mismo que en Estados Unidos. A nivel inferior, escolar y demás, sí, pues tiene mucho éxito, pero ya que un niño cuando ya pasa a la universidad, pues lo menos que le importa es el fútbol, soccer, como le dirían ahí, ¿no? Entonces creo que el fútbol se ha convertido de pasatiempo, como era antes de su, ¿cómo se le puede llamar? Como estandarización. Cuando se le estandariza se convierte ya en un deporte.
y posteriormente el deporte se convierte en esto, en una industria tal cual, que genera billones de dólares al año. O sea, FIFA es una de las empresas más poderosas del planeta, pero además también por sus vínculos con otras empresas. O sea, todo lo que aparece en los partidos de fútbol en la cancha, los espectaculares, desde empresas de refresqueras hasta multinacionales electrónicas, bancos, casas de apuestas. O sea, a mí, por ejemplo, éticamente, hay de los grandes equipos de fútbol, muchos de ellos tienen aquí en la publicidad, en las playeras, de estas casas de apuestas en línea. Uh-huh. O sea, no empieza a haber ciertos sospechosismos de una casa de apuestas involucrada directamente en un deporte. Digo, del box no hablo porque el box siempre ha sido ese fantasma que tiene, ¿no? Sí. De peleas arregladas, pero que el fútbol ya ocurra públicamente, donde equipos incluso han sido suspendidos. Véase, por ejemplo, el rol de la Juventus de Torino, que creo que lo sacaron de la liga, la Serie A, que es el máximo nivel en Italia durante varios años, por partidos arreglados y demás, ¿no? Entonces, ese es el peso del fútbol, mueve millones. Claro. Y va a la alza esto. También hablar de la simetría incluso, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo este club Sheffield que mencioné, que fue el primero ya, el primer club moderno del mundo. ¿Cuándo va a poder competir en contra del Manchester, o del Liverpool, o del Arsenal, o del Chelsea, pues, o del Everton? Jamás, pues porque no tiene los recursos. Estamos hablando de una desigualdad brutal. A mí, por ejemplo, de las ligas, muchos dirán, tú ves, a ver, yo ni siquiera me he definido públicamente, no he salido del closet. Yo no soy fan del fútbol. Era antes muy fan, me gustaba jugarlo muchísimo, me encantaba jugarlo. Pero me fui alejando de esto porque ya no me resulta atractivo. ¿Por qué no me resulta atractivo? Si alguien ve un partido de la Liga Española, vas a ver jugar en la tabla Real Madrid, Barcelona. No hay una verdadera lucha por el título en España. ¿Cuántas veces ha salido un equipo que no sea el Real Madrid, el Barcelona, de vez en cuando el Athletic de Bilbao, el Atlético de Madrid, y párale de contar? O el Valencia a veces. Uh-huh. Siempre es Real Madrid, Barcelona. En el caso alemán, siempre es Bayern Múnich, siempre es Borussia Dortmund. Leverkusen, ahí se meten, ¿no? En Gran Bretaña que está peor. Si vemos la diferencia económica entre un equipo de segunda división, de la primera división que llega a la Premier, con el Manchester United, estamos hablando de miles de millones de dólares, ¿no? Son equipos que incluso generan más dinero que un país, el Producto Interno Bruto de un país. Claro. O sea, ¿cómo puedes competir con eso? Aparte, qué aburrimiento que siempre sean los mismos equipos. Uh-huh. Y eso, mencionaste algo interesante hace rato. A mí sería muy interesante, como ocurría en algunos contextos socialistas, que, por ejemplo, que en México existieran 31 equipos, uno por cada estado, y que esos equipos solo pudieran jugar una liga con miembros de esos estados. Sí. Eso sería bien interesante, ¿no? Uh-huh. O sea, no más allá de las ligas profesionales. O sea, uh-huh, o incluso allá a nivel local, cada alcaldía, el equipo de la alcaldía Cuauhtémoc, el clásico, la GAM contra la Venustiano Carranza, sí, cosas así. Ajá. Pero de pronto, y sí hay a nivel amateur existen. Sí, pero no llega en la misma exposición mediática, ni el mismo interés. Y es interesante porque la Unión Soviética en países socialistas era muy distinto. Por ejemplo, en suelo ruso, soviético. En Moscú había 4 equipos. ¿Cómo se llama este equipo? El Estrella Roja, el Dinamo, el Lokomotiv, que era de trabajadores que fabricaban trenes, y creo que otros 2, ¿no? Y ahí eran la misma fábrica. O sea, trascendieron del siglo XIX en Inglaterra, con trabajadores de fábrica practicando un deporte, un pasatiempo que todavía no era un deporte, al contexto ya socialista soviético, donde los mismos trabajadores podían formar un equipo profesional. Uh-huh. Y algo ocurre también en ciertos contextos donde la fábrica o la empresa es dueña del equipo. Cruz Azul, es una cooperativa. Pero, por ejemplo, el Bayer Leverkusen, que es Bayer, la farmacéutica colosal a nivel mundial. O sea, es tal la cantidad de intereses que hay, yo digo, esto es bien perverso a veces, ¿no? Sí. Es decir que, o sea, una cosa es el deporte o el pasatiempo y otra cosa ya la industria en torno al fútbol, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué podría decir en contra de unos niños que están jugando fútbol en la calle? O que cierran la calle, pues no. Más que tengan cuidado porque puede venir coche, ¿no? Ajá, que siempre volteen a ver si hay coche y avisen. Ajá. Y también creo que otro aspecto importante es sobre el despojo. Hace ratito que hablábamos uh-huh, de
del Azteca, desde su inicio, ¿no? Desde su construcción y con cada remodelación, siempre ha habido el despojo, en este momento también la gentrificación del asunto del agua, pero también revisando de otros mundiales pasados, por ejemplo en Sudáfrica 2010, acusación de que se destinaron fondos públicos a estos estadios que para nada sirven, por supuesto que a la población, se destinaron gigantes blancos, exacto, y de fondos públicos, ¿no? En Brasil también el desplazamiento de personas obligadas a irse de sus lugares precisamente para estas obras mundialistas. Y es Brasil, que no es cualquier país en cuanto a niveles de fútbol, ¿no? Donde el fútbol es muy similar a Argentina, pero distinto, lo toca absolutamente todo. Y también en Qatar, que está también documentado de trabajadores migrantes, y está documentado también periodísticamente de la muerte por condiciones de trabajo extremas. Cifras que llegan a los miles de trabajadores muertos en un país cuya población foránea, o sea, como turistas o residencia temporal laboral, es mayor que la población nativa de Qatar. Que Qatar no tiene una historia como tal de fútbol. O sea, y estamos hablando de explotación laboral, esclavitud prácticamente para construir los estadios. Y cada mundial hay fenómenos parecidos. El de Corea, el primer mundial que fue compartido entre Japón y Corea, que curiosamente no tienen muchos éxitos en cuanto al fútbol, pero sí tienen mucha historia practicándolo. Luego se supo que cómo llegó Corea a las semifinales, pues a través de sobornos a los árbitros. Eso también es... Y que no se suspenda Corea, y que sí, ejemplo, ¿por qué está Rusia suspendida? Que además organizó el Mundial en 2018. Por la respuesta a las agresiones de Ucrania, que bueno, van a decir que fue una agresión rusa, pero no lo fue. De hecho, si fuera lo lógico, es que suspendieran los dos países. Y hasta que se arregle esto, participan los dos, pero no, solo es Rusia. Porque el ente colonial sionista y genocidio israelí sigue teniendo presencia en estos, aunque no, afortunadamente no va a competir en el Mundial 2026, pero sigue siendo parte de la FIFA, no lo ha expulsado. Es más, es parte de la UEFA, sin estar en Europa, porque Palestina, ocupada, hasta donde yo sé, solo del oeste de Asia, ¿no? Pero bueno, ahí está. Lo mismo que pareció este espectáculo Eurovisión, que hace el sionista en Europa. ¿Me explico? Sí. Entonces, sí creo que hay que entender, tenemos que diferenciar en estas tres facetas que podría tener el fútbol como tal, la palabra, el concepto. El pasatiempo, el deporte, la oscura industria del fútbol. Y bueno, y en torno a eso, o sea, que siempre, el mundial es, de hecho, creo que lo más apoteósico que puede haber creo que oscila entre dos cosas, el mundial y la final de Europa, creo que es a nivel clubes, que es lo más, digamos, también cada año, ¿no? Pero en verdad hay tantas cosas en torno al deporte, y es interesante hablar de lo mismo, es un deporte que de pronto, y no sé si como crítica de la población de los aficionados al fútbol, si hay bastiones como de resistencia dentro del fútbol, paulatinamente se han desarrollado. Son contados, pero por ejemplo ¿no? El equipo más popular. ¿Quién fue presidente de este equipo? El expresidente de Argentina, Macri. O sea, el nivel de importancia de Boca Juniors o de River Plate o de Independiente, Racing, Vélez, San Lorenzo es tal que tú puedes subir políticamente, más allá de gobernar a una provincia, con ser presidente de Boca Juniors es suficiente. Eso te puede llevar al éxito a otros niveles, ¿no? Esa es la importancia del fútbol en un país como Argentina, en un país como Brasil, etcétera, etcétera. Vamos a un corte antes de hablar de Trump y la FIFA, ya que hablaste sobre que hay más representantes que en la... Y no, pues sí, por el papel, porque además es el tiempo, ¿no? En el que está como este lavado de cara también en Estados Unidos y un premio de la paz. Además. Vamos a un corte. Vamos a un corte. Para prepararnos. Ya estamos de vuelta en Retrovisor. Síganos escribiendo qué piensan de estos temas. Estamos leyéndolos, no en vivo y en directo, pero sí estamos ahí pendientes. Sí. A ver qué tal, cómo crees que se ha puesto el chat. Yo creo que se va a poner intenso.
Sí. Intenso. ¿A favor y en contra? Como tribuna. Ajá. No, yo creo que tampoco estamos diciendo algo que... Bueno, no. Y aparte nuestra intención nunca es como pelear. No, sin duda no. Bueno. Esto es fútbol, no lucha grecorromana. Ajá. Fifes de retrovisor no somos. Sí, no es deporte de contacto. No estábamos hablando de cosas, ¿no? Por ejemplo, el nivel de corrupción es tal que de este equipo, ¿cómo se llama? Los Cholos de Tijuana. Cholos, más bien, Cholos. No se refiere a los Cholos, la subcultura México-estadounidense, sino al CAN. Canis lupus, no sé su nombre, taxonomía. Pero como el dueño es Hank Ron. Y al mismo tiempo es dueño de una casa de apuestas de Caliente y también fue parte del gobierno. Entonces, la corrupción no puede existir un escenario donde más corrupción pueda pulular que ese, ¿no? Uh-huh. Y también, por ejemplo, los dueños de las empresas. Estábamos viendo que pese a que Pumas es de la UNAM, pues no es obviamente parte de la UNAM. Hay muchísimo, ahí si no me equivoco, de Inbursa y no sé cuántas otras empresas. Por ejemplo, en Aeroméxico hay muchísimo de Pumas también. En los Tigres de la Universidad de Nuevo León está también Cemex, que además también tiene presencia en territorio ocupado por parte del antesionista, ¿no? En suelo palestino. Entonces, es eso. De alguna manera sí, seguramente atrás de Pumas o atrás de los Tigres o de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, seguramente sí hay una identidad estudiantil, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero también estás ingresando cada vez que compras una playera del equipo o cada vez que vas al estadio, pues a fin de cuentas estás apoyando una empresa, tal cual, ¿no? También estábamos hablando hace ratito, nos acordamos de Mikel Arriola, cercano a Enrique Peña Nieto y ahora en la Liga MX. La Femex, ¿es la Femex Foods? O sea, sí, ¿no? Está la Federación Mexicana de Fútbol y ahí están, digamos, todos estos elementos que uno es de selecciones y el otro es de la liga como tal, ¿no? Uh-huh. Sí, es FEMSA, por ejemplo, en Rayados, Grupo Orlegui, que además son multipropiedad, o sea, no tienen uno, sino varios equipos, lo cual también mancha deportivamente eso, ¿no? Porque ¿quién no te asegura que puede haber un partido amañado entre dos equipos que son del mismo propietario, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí es el oscuro mundo del fútbol. Y también a nivel de la FIFA, ¿no? Han sido acusados en 2015 este escándalo de sobornos multimillonarios. Uh-huh. Las gestiones también de quienes dirigen este organismo. Ya nos decías también que hay... Que no es un organismo, no es público, o sea, es un organismo privado, es una empresa, tal cual. No, por ejemplo, un gobierno no podría... si no hay un caso legal, o algo que competa a lo judicial... El gobierno, digamos, mexicano no puede intervenir con la Femex Food. Podrían hacer ciertas recomendaciones, pero hasta que no ocurra un crimen, que estoy seguro que los hay, no puede intervenir directamente. Uh-huh. Por eso, de hecho, cuando es el Juegos Olímpicos, hay quien organiza, por ejemplo, la delegación mexicana y los atletas que van a disciplina de fútbol, no es la Femex Food. Es el Comité Olímpico Mexicano. Son instancias separadas. Eso no quiere decir que en Juegos Olímpicos no exista también un nivel de corrupción abominable, obviamente, ¿no? Es que sí, no podemos ser, obviamente, ajenos a esa situación. Y sobre todo, con lo que nos quedamos antes del corte, por este premio que recibe Donald Trump el pasado viernes. Y me parece como muy preocupante, ¿no? Sí. Parece que después de, pues, no armársele el no menos indigno Premio Nobel de la Paz, hace rato en la noticia le decíamos, ¿no? Como a un niño chiquito malcriado que es como, bueno, no te dieron ese, pero yo te doy otro bebé, mira, ten, ¿no? Sí. Fue como muy ridículo el hecho de que se anunciara que, bueno, acabamos de crear, qué coincidencia, acabamos de crear hoy un Premio de la Paz, y es Donald Trump, ¿no? Esto pues en medio, no solo, que va a ser un tema también ahorita, a ver si podemos tocarlo, sobre las políticas migratorias. Ese es el punto. ¿Cómo le puedes permitir a Estados Unidos organizar un torneo de esta índole, que además arrastra, poblaciones que son perseguidas por Estados Unidos históricamente, dentro del suelo estadounidense y fuera también? ¿Cómo le puedes otorgar la organización de este torneo? No es la primera vez, sería la segunda. Pero de hecho la lógica sería, si vamos a lo lógico, es que si la Federación Rusa fue expulsada de toda competición internacional, lo mismo debe de ocurrir con Estados Unidos.
por el simple hecho de patrocinar agresiones en contra de múltiples naciones y del sionismo, ni se diga, obviamente, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esto que estaremos seguramente viendo cómo son las dinámicas, si por ejemplo ICE va a detener las deportaciones en estos juegos, ¿no? O sea, imagínate que en pleno evento y, deportivo, o sea, sí. la migras a un fiestón de redadas. Exacto. Y me parece que hay también organismos ya internacionales de derechos humanos que están poniendo el ojo sobre esto. Obviamente, pues, a lo que siempre se limitan es condenamos enérgicamente o tener cuidado con esto, no hay mayor efecto, ¿no? Creo que es importante recordar, sé que tal vez es una cuestión como muy obvia, pero lo que hemos visto también a lo largo de varios episodios de Retrovisor del financiamiento genocida de Donald Trump, ¿no? En este genocidio que continúa contra el pueblo palestino, el plan que tiene, lo que aquí hablamos también sobre el mal llamado plan de paz y que continúa siendo justificar esta ocupación de manera ilegal. Vimos, ¿no?, también estas imágenes sobre el resort que planeaba construir, estos planes inmobiliarios. Solo Gazati. La política intensa y violenta contra Latinoamérica, contra Venezuela, contra Colombia, que también es otro tema que estaremos tocando. De hecho, mira, cuando fue el sorteo, que todavía faltan algunos equipos por sumarse a la lista de invitados, de 48 participantes. Pero vi la cifra, de hecho, a ver, a mí me salieron que de esos 48 países, 27 países han sufrido ataques, invasiones, ocupaciones o injerencias, golpes o dictaduras por parte de Estados Unidos. De 27 de 48 participantes. Faltan algunos todavía. Esos también podrían ocurrir, ¿no? Ese nivel, o sea, dicen que el deporte y la política no se mezclan. Están totalmente equivocados. Claro. Están más mezclados que cualquier otra cosa. Desde el momento en que un pasatiempo, de hecho, se normaliza y se convierte en un deporte como tal, en una industria, hay política, en la economía hay política, siempre ha sido así, ¿no? Pero es increíble que justamente, si nos vamos a lo lógico, a lo coherente, a lo ético, sería, ok, sancionas a Rusia, que de hecho ni siquiera tenían por qué sancionarla, tuvieran que haber empezado con Ucrania, pero más allá de esto, sancionas a Rusia, pues también a Estados Unidos, ¿no? Y recordemos también históricamente el primer gran boicot en el contexto deportivo en contra de un país lo organiza Estados Unidos, en contra de la Unión Soviética, en Moscú 80, en los Juegos Olímpicos, en que no asiste a Estados Unidos. Luego se supo que realmente el boicot lo organizan porque le daba pánico a Estados Unidos quedar por abajo del medallero, porque Estados Unidos ya había quedado abajo del medallero por la Unión Soviética. Incluso en Seúl 88 quedan en tercero, después de dos países socialistas además, ¿no? Yugoslavia también. Entonces, es esto, o sea, lo que hace la FIFA, este personaje Gianni Infantino, pues también hereda los usos y costumbres de sus anteriores presidentes de la FIFA, Joseph Blatter, y antes que él, el mafioso traficante de armas, porque literalmente lo era João Belange, que era de ascendencia era brasileiro. Entonces, es eso, no se está politizando el deporte siempre ha estado politizado en todo contexto. Lo mencionamos ahorita al comienzo, ¿no? El fútbol empieza a surgir por el Imperio Colonial Británico, o donde existieran británicos llevaban sus pasatiempos y su estilo de vida. Lo mismo que, por ejemplo, el béisbol. ¿Dónde ha triunfado el béisbol? A nivel planetario. En suelo estadounidense, que lo inventan, a partir de es un, digamos, aborto del cricket, el béisbol. Aborto del cricket. Y porque, ¿dónde era el Mare Nostrum de los gringos? Digamos, su periferia inmediata, el Caribe. Donde es donde triunfa donde mejor se juega béisbol del mundo es en el Caribe. Cuba, Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, o en Japón, donde también una presencia fuerte estadounidense desde los 20s, pero en especial en la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, después que cuando ocupa Estados Unidos y hasta la fecha lo hace Japón. Ahí es donde van triunfando. Los deportes, de hecho, van llegando por el expansionismo colonial. Mencioné lo del cricket en Pakistán y la India. El polo, hace rato dijimos, ¿no? Es interesante también la gentrificación del deporte. Sería un tema para otro programa. El polo originalmente se juega en Asia Central, entre los pueblos iranios y túrquicos, donde se llenan de polvo, incluso se matan jugando polo. Cuando llega el Imperio Británico, que fundan el Raj de la India en el siglo XVIII, se encuentran con el polo en el norte de la India, en Afganistán y Pakistán. Y ahí justamente adoptan el polo y lo refinan a la usanza británica.
Pero eso es incluso la apropiación cultural de los deportes. Lo hicieron suyo. Al igual que a nivel global, las clases trabajadoras de países tan lejanos como África, Argentina, Brasil, etcétera, se hicieron con el fútbol. El inglés siempre se queja, de hecho hubo este torneo, la Copa de Europa del 96, fue en Inglaterra, y el eslogan del evento fue: el fútbol regresa a casa. Pero pues no, nunca fue su casa. De hecho, la final fue República Checa, Alemania, en suelo inglés, en Wembley. Y los ingleses tienen mucho, de hecho, mucha como animadversión a que el fútbol triunfe y que ellos no triunfen en el fútbol. Hay un problema en Inglaterra por eso, porque no pueden salir campeones de nada, de fútbol. Bueno, más allá de equipos, ¿no? Pero como selección, pues no han figurado, realmente, ¿no? Uh-huh. O sea, digo, sí lo han hecho, pero están muy por debajo de Italia, de Alemania, de España, de Francia, etcétera. Oye, aquí me voy a permitir leer un tuit. ¿Vas a tener el atrevimiento? Me voy a tomar el atrevimiento de leer un tuit de Christian Nader. ¡Oh! Del Christian Nader del 5 de diciembre. Escribiste justo cuando pasó esto del Premio de la Paz. Uh-huh. Pusiste: de los 48 países que participarán en el Mundial 2026, pese a que faltan algunos participantes por definirse, 27 han sufrido ataques, invasiones, ocupaciones o injerencias, golpes y dictaduras encabezados o patrocinados por Estados Unidos. Mientras tanto, la FIFA le otorga un premio por la paz a Trump, cuyo gobierno recientemente ordenó el ataque contra 2 países participantes de dicho evento. Irán y Colombia. ¿Cómo nos explicamos esto? Pues el excepcionalismo estadounidense, ¿no? Que además es un país donde el fútbol, lo repetimos, no tiene tanta trascendencia más allá de niveles inferiores, que lo que llamarían en Argentina el llamado baby fútbol, por ejemplo, ¿no? Que llegan hasta nivel universitario, aunque sí ha tenido mucho éxito a nivel femenil, por ejemplo, ya profesional. Aunque ya con las escandinavas y las también brasileiras, y creo que ahora iba a México, de hecho, paulatinamente en fútbol femenil, van muy bien, creo, ¿no? Ahí me dijeron, creo. Pero bueno, a ver, en relación a esa lista, ¿qué países son? Japón, Irán, Argentina, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay, Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil, Senegal, esperen, denme un segundo, Panamá, Haití y Curazao. En todos esos países que acabo de nombrar, Estados Unidos intervino de alguna manera u otra en los últimos años. Y faltan otros porque todavía no lo... faltan 6 países por calificar todavía al Mundial. Y esos 6 países podrían ser justamente sumarse a esta lista negra de blancos por parte del imperialismo estadounidense en el último siglo. Uh-huh. Entonces, ¿qué derecho tiene Estados Unidos a organizar un evento de este tipo? Ah, gracias. Me acabo de dar cuenta que ahí están. Allí están justamente en pantalla los países que... está con todo. Está con todo, Ricardo. Muchas gracias. Entonces, simplemente porque tienen poder económico. Y porque la FIFA tiene mucho interés en mudar su sede de Zúrich a suelo estadounidense. Al parecer hay indicios de que la FIFA quiere ser una organización que esté centrada en suelo estadounidense antes que en el suizo. Entonces, está complicado disfrutar de esta manera. Lo curioso también es que... Bienvenida a mi mundo. Yo no disfruto nada de la vida porque todo siempre pienso en estas cosas. No, sí disfrutas cosas de la vida. No, eso que esté esa imagen que está de fondo es bellísima. Claro, exacto. Bueno, eso también... Y eso ocurre en cualquier parte del mundo. Y también hay honrosas excepciones. No es que todo jugador sea un descerebrado que no entiende lo que está pasando. Este personaje, por ejemplo, fue muy interesante, ¿no? ¿Quién es? Johan Cruyff. No lo conozco. Johan Cruyff, que fue el capitán de... La naranja mecánica, de Países Bajos, de Holanda, en los mundiales, que llegó a la final a Holanda en el 74 y en el 78. Perdieron contra Alemania y muy polémicamente en el 78 también pierden contra Argentina. O sea, en 2 casos llegaron a la final y perdieron contra 2 países locales, anfitriones. Uh-huh. Entonces Johan Cruyff tenía cierta mirada ahí medio anticapitalista, entonces cuando se quita, porque querían, no recuerdo bien la historia, pero Adidas quería imponerle un patrocinio, algo así, ¿no? Que hiciera un anuncio, algo así. Dijo Freud, jugador de fútbol, psicoanálisis y fútbol, que seguro lo hay en Argentina. Sí. Se quitó la franja, una de las franjas de Adidas, y desde ese entonces siempre fue como acérrimo rival de esta multinacional,
Que incluso en eso también hay así, digo, podremos estar hablando de esto de horas y horas, pero la rivalidad que hay incluso entre multinacionales, entre empresas. La rivalidad eterna entre Puma y Adidas, que fueron fundadas por dos hermanos. O sea, los hermanos Dassler. Eso quiere decir Adidas, ¿sabías? No. Adidas quiere decir Adi Dassler, el fundador de Adidas. Y su hermano fundó Puma. Se pelearon y funda Puma. Al otro lado del río de otra ciudad, creo que Helsenkirchen, alguna ciudad alemana, no recuerdo cuál. Y luego llegó Nike y entró al juego también, ¿no? Pero más allá de esto, sí, es un hermoso deporte, es un bello pasatiempo, pero también es un motor si quieren buscar el capitalismo, ahí lo podrán encontrar. O sea, lo que más pudre, hasta dónde ¿qué puede pudrir el capitalismo? Hasta un deporte, tal cual, ¿no? Una manera de divertirse, tal cual, porque para eso esencialmente es para la mayoría de todos nosotros el fútbol. Para algunos es con lo que sobreviven, lo que ganan dinero, para otros es un mero entretenimiento, ¿no? Y hasta eso lo pudre el capitalismo. ¿A qué tenemos entonces que poner ojo? Porque por lo general también esta cultura mediática que eleva y que es también en busca de más visibilidad para el propio mundial. Uh-huh. Por ejemplo, pienso en todas las canciones que se hacen para los mundiales, ¿no? Y que hablan como de hermandad, de paz, de sana competencia y de todos somos uno y sí. Todos los países, como el Waka Waka de Shakira, por ejemplo. Eso decía. Eso decía. Un poco así, ¿no? Que yo no entiendo por qué, si Shakira es colombiana, uh-huh. ¿Qué hacía representando a Sudáfrica en su mundial? No entiendo. No lo sé. Pero sí sacaron una canción local, como que tienen dos como uno para el público. Tal vez. Uno para el público internacional y uno para el local. ¿Eso cuándo comenzó? Porque, por ejemplo, en México 86, y pienso en Pique y la Chiquitibum, no recuerdo que haya habido como canción, ¿o sí? A mí no me tocó yo. Yo no había nacido. Pero... Sí, no, a mí tampoco. No, según yo empieza como en el 94. Curiosamente en el Mundial de Estados Unidos 94. Creo. Porque, por ejemplo, en Italia 90... El de Ricky... Perdón, ese fue de Francia, 98. ¿no? El de Ricky Martin, de la Copa de la Vida. Sí, en Italia 90 pusieron como de... Se promocionaba con una canción de los Pet Shop Boys. La que es un cover de Elvis Presley, la de You're Always on My Mind. ¿Ah, sí? Ajá, sí. No lo recuerdo. Bueno, pero como que llaman obviamente a esos valores, ¿no? Sí. De unidad, de paz, de fraternidad. Y el punto es que en este momento, lejos tal vez de pensar como, bueno, pero ¿qué tiene de malo, no? O sea, al final, pues, creemos un momento en que eso es así. Uh-huh. Igual, insistir en el genocidio que se continúa efectuando en estos ataques cada vez más intensos contra Latinoamérica. En el caso de Donald Trump, por ejemplo, también el negacionismo hace apenas unos meses, ¿no? En la ONU sobre el cambio climático, sí. Todas estas políticas migratorias. ¿Es peligroso o estamos exagerando al pensar que hay que tener un ojo también político ante esto y no simplemente caer como en esta dinámica también tal vez legítima de necesidad de entretenimiento, uh-huh. De pensar por un momento que sí, este tipo de eventos enarbolan el sentido humanitario y de unión de los pueblos? Porque, a ver, el organizador le haya dado este premio a por Trump. La paz, ¿qué tiene que ver a ver, supongo que eso busca el deporte, ¿no? Armonía y que compite, claro. Que una cosa es que sea tu rival y otra cosa tu enemigo, ¿no? Tu sana competencia. Ajá. Y tu enemigo. Pero con este sujeto ocurre todo lo contrario, ¿no? De hecho, en la mentalidad estadounidense dentro del deporte también es muy similar al pensamiento de Trump, por ejemplo, ¿no? En la política exterior estadounidense. Acabar con el enemigo, uh-huh. Siempre ganar y demás cosas, ¿no? Creo que por eso no ha tenido tanto éxito el fútbol en suelo estadounidense, porque Estados Unidos es una burbuja excepcional y no pueden permitirse que un deporte que es popular en prácticamente el mundo también lo sea popular, y porque ellos tienen sus propios deportes, ¿no? En este caso el fútbol americano, el béisbol, aunque se practican en otros contextos, por ejemplo el béisbol, pero primordialmente en Estados Unidos, o el básquetbol, aunque el básquetbol se inventa en Canadá, no es originario de Estados Unidos. Pero de todas maneras son nuestros deportes, lo demás no es para nosotros. Pero lo que sí le interesa a Trump es ese foco uh-huh. mediático y que ocurre esto. Claro, y además porque el potencial que tendría la FIFA si mueve sus cuarteles generales de Zúrich a Nueva York, por ejemplo, sería interesante, ¿no? Yo creo que también hay una relación de cooperación mutua también, de lavar la imagen de Trump
Y también de lavar la FIFA. La FIFA es un organismo criminal. O sea, ha habido hasta Joseph Blatter, el anterior presidente de la FIFA, pues estaba acusado hasta de acoso sexual, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo, o sea, eso es lo lamentable, ¿no? Que todo lo que pulula en torno al fútbol, que es un deporte nada más. O sea, todo este tipo de, todas estas máculas que hay en torno a algo, iba a decir una frase, algo tan bonito. No, pues tal cual, ¿no? Algo que no debería de estar, porque no, obviamente políticamente siempre debe estar marcado todo políticamente, ¿no? Pero que debería de ser lo más, digamos, vaya, inmaculado, lo más prístino, porque pues es algo que, pues no como tal no tiene nada de malo practicar un deporte, ¿no? Todo lo contrario. Y creo que siempre debemos de ver críticamente cualquier cosa, incluso los deportes, incluso verlos como aficionado críticamente. Y no me refiero a qué buena jugada, no, sino ver lo que hay detrás de todo el show mediático. O sea, por ejemplo, un personaje como Messi. O sea, todo este poder que acarrea este sujeto, vive en otra realidad el pobre hombre. Eso en primer lugar, y está cercano al poder también. Lo mismo que Ronaldo. Cristiano Ronaldo estuvo apenas estuvo con Donald Trump. Riéndose. Sí. A ese grado, ¿no? Entonces, a mí me parece nefasto. Históricamente ha habido, creo que lo estábamos viendo antes de entrar al aire, personajes que han despertado eso, ¿no? Dentro del deporte y del fútbol. En el fútbol recuerdo mucho a Eric Cantona, por ejemplo, ¿no? Que una vez, según esto, lo insultan, con insultos creo que racistas, aunque no sé por qué, porque él es francés y jugaba en Inglaterra, y que le suelta un patadón al aficionado y creo que lo suspendieron varios meses o años, no lo sé. Y de pronto sí hay uno que otro jugador de fútbol que digamos es ¿cómo llamarlo? Como la excepción. Pero porque a fin de cuentas el jugador de fútbol a qué se dedica, pues a eso, ¿no? A jugar fútbol. Y eso creo que a veces es preocupante porque eso que vende el jugador de fútbol, el jugador no nada más vende su talento, también vende de alguna otra manera o expresa una alienación por completa de todo. Uh-huh. Y creo que ese se convierte en role model que va a seguir por el espectador. Y ahí se cierra el círculo que estamos hablando de los FIFAs. ¿Qué son esos personajes? Pues algo así. Personajes que no tienen idea de lo que está ocurriendo en el mundo, más allá del mundo del fútbol. Y que cuando lo hacen de acuerdo a los mismos medios que son quienes les llevan el fútbol. Claro. O sea, ¿qué medios, por ejemplo, no? Pero, por ejemplo, también y con eso iniciamos. Ahí está la patada mágica. ¿No la habías visto alguna vez? No. No sé qué le dijeron, y mocos, que se le ve encima. Oye, también lo que hace ratito decíamos sobre el mercado de piernas. Uh-huh. O sea, a pesar de que pueden haber estas grandes personalidades que se forman a través del fútbol, e incluso como, pienso que Messi, por ejemplo. Messi Ajá. Lo sacas a la calle y pues, sí, no sobrevive como 12 horas. Sí, igual que creo que Ronaldo. Sí, Ronaldo. Y también, por ejemplo, todo lo que se hace alrededor de sus vidas y como las vidas de sus uh-huh. parejas o sus vidas personales, pero al mismo tiempo el que se vuelven mercancía, ¿no? Uh-huh. Y que cuestan, o sea, como si fueran objetos de lujo uh-huh. y que cuestan los jugadores de fútbol y que se compran y se venden. Un millonario ruso o un sheik árabe que compran un automóvil, un avión y un jugador de fútbol. Literalmente es propiedad del Estado catarí. ¿En serio? Sí, o de Roman Abramovich, un magnate petrolero ruso. O sea, uh-huh. ¿y serán conscientes ellos de eso? No, pues ellos quieren jugar. También está, que a ver, es un concepto igual que no le gusta a muchos, pero es la niñez eterna. La niñez eterna a través del fútbol. La niñez eterna y el pasatiempo constante, la diversión constante. Pero justo cuando llega así como en otros lugares. Pero te aterriza la realidad de vez en cuando. Exacto. Creo que ya no sé cuántos se consideren que ya no pueden jugar profesionales, 30 y algo, ¿no? Creo que algo así. Acaban de subir. ¿A cuánto? Están cristianos allá a los 40. 40. Pues sigue siendo muy joven. Hay casos excepcionales, ¿no? Me acuerdo. Ajá, Pablo Larios, el portero karateca, que es un portero mexicano. Uh-huh. Pero bueno, sí, o sea, hay un nivel de obsolescencia tal cual, ¿no? Así lo ha marcado como si fueran un producto, como si fueran un celular o una computadora. Sí. Y ya después, a menos que te consigas una chamba en un mismo club de fútbol de entrenador o en una televisora narrando partidos, pues se te acabó la vida. Se acabó todo. Uh-huh. Oye, y finalmente, creo que... No es que sea una apología al fascismo, es simplemente una crítica a cómo el fútbol estuvo metido hasta en el fascismo. Y Mussolini lo dijo, hay que aprovechar esto para alienar por completo a la gente, que no se den cuenta de lo que está pasando,
Y al grado que, pues, misteriosamente, eso extraño mucho de la Guerra Fría. Ahí, por ejemplo, vemos a Videla, que la mayoría de los jugadores argentinos encantados, estaban celebrando, ¿no? Ni siquiera la gran estrella que era Alberto Kempes en ese momento como que dijo algo. O sea, bien pudieron haberlo encarado ahí públicamente. O sea, toda la prensa, de hecho, que llegaba al Mundial de Argentina, 78, en su mayoría sabía lo que estaba pasando en Argentina. Iban al Mundial con la excusa de ser invitados de prensa internacional e investigar realmente lo que pasaba, no tanto a ver el Mundial. Entonces, es interesante. O el mismo Pelé, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No sé, es que hay tantos elementos de crítico, pero yo extraño mucho la Guerra Fría por eso, porque siempre había, por lo menos en los tres, extraño mucho el pánico nuclear, porque generalmente cuando llegaban los 4 últimos a semifinales de una Copa del Mundo, siempre había por lo menos un país socialista, siempre. Uh-huh. O sea, es increíble que nunca Hungría haya ganado un mundial, por ejemplo. Hay gente que los nacidos de los 90s para acá igual no saben, pero Hungría era una potencia de fútbol. O sea, tuvo 3 veces en 3 mundiales distintos que estuvo a punto de ganar la Copa del Mundo y nunca ganó nada. Lo mismo Checoslovaquia, y no ganaron nada. Lo más que llegó a ganar fue la Unión Soviética, que quedó en un tercer lugar, y con el mejor portero de la historia, además, que era Lev Yashin. Y deberíamos de hablar un día de el fútbol en los países del Pacto de Varsovia. Uh-huh. Bueno, un retrovisor. Escríbanos si quieren que hagamos. ¿A qué equipo le van? ¿A la Estrella Roja de Belgrado? ¿Al Steaua de Bucarest? ¿Al Lokomotiv de Moscú? No lo sé. Oye, yo solamente tengo una anotación. Dígame. A ver. El inicio de la tradición de las canciones mundialistas fue en Chile en 1962. ¿Con quién? Con el rock del mundial. ¿El rock del mundial? Del mundial. No De una banda local, los Ramblers, que... Los Ramblers como el coche. Sí, exacto. Y ya se consolidó en algo global a partir de Argentina, 78. La canción de Italia que decías, uh-huh, la oficial más bien fue de Giorgio Moroder. Sí. Hizo una que se llamaba Un verano en Italia, un'estate in italiana. Vaya, Giorgio Moroder era uno de los padres de la música electrónica. De la música electrónica, el house y el techno. Qué cosas, ¿no? El dato cultural que siempre aporta amablemente Ricardo. Claro. No, pero yo pensé que ibas a decir Los Ángeles Negros. Imagínate. ¿Sabían que ha sido un buen soundtrack ese? ¿Sabían que el vocalista de Los Ángeles Negros, un grupo chileno, uh-huh, acabó en la indigencia en suelo mexicano? ¿Por qué? No sé, rarísimo. Sí. Es que la vida de los Beastie Boys famosos usaron fragmentos de las canciones sí, de Los Ángeles Negros. Claro, en el disco Hello Nasty y Lil Communication. ¿Qué no vas a ver, Nader, por favor? A ver. Pero a ver, ya Carolina nunca nos reveló a qué equipo le va. No le voy a ningún equipo. O sea, a ver, ¿con qué equipo has tenido ciertos acercamientos? He tenido acercamientos Equipo. Equipos. A ver, o sea, porque gente que, o sea, por ejemplo, como mi papá, que le va al Guadalajara o al Toluca a veces, y yo digo, pues si mi papá le va al Guadalajara o al Toluca, uh-huh, pues yo quiero que gane el Guadalajara o el Toluca. Claro. Creo que nunca he ido como, por ejemplo, a los Pumas, pero de pronto en algún tiempo como, ¿no?, que dije, pues los Pumas, ¿no? Por ejemplo, Cintia, que le va al Cruz Azul, uh-huh, y cuando viene al recreo, a mí de verdad, o sea, no lo digo en broma, sino que sí como que digo, o sea, ha de ser padre como tener ese amor por un partido, y como que digo, sí, y cuando, por ejemplo, cuando ha ganado el Cruz Azul, que creo que ahorita ya perdieron, ¿no? Pero yo digo, qué chido. Triste, pero usual. O sea, como que me alegra, por ejemplo, pero eso, como que así digo, qué padre. Entonces, pero no, me alegra su sufrimiento. No, me alegra él. Y ahorita pasó los Diablos. Sí. El Toluca. Y Monterrey. Si no me equivoco, Diablos. Es propiedad de una cervecera, además, ¿no? ¿De qué cerveza? Bueno, no sé. ¿Cómo se llama la cervecera? ¿Victoria? La del Toluca. Sí, ¿no? Cuauhtémoc Moctezuma, ¿no es? No tengo idea, no creo. La Modelo también creo que... No sé, pero... Y muy cercano al PRI también. Históricamente el equipo de Toluca ha estado súper... El grupo Tlacomulco, además. Sí. Uh-huh. Y de Monterrey, pues de FEMSA, ¿no? ¿A quién le va? Pues una empresa que hace lavadoras. Digo, que vende lavadoras.
Ah, no. Pero es que... La embotelladora de Coca-Cola, si no me equivoco. Sí, me estoy FEMSA, equivocando. no, Sí, justo. Bueno, o sea, ustedes escríbanos. Yo no, obviamente ¿Tú, no Ricardo? voy a defender nada, pero... Me da pena decirlo. ¿Por qué pena? ¿Por qué? ¿Por qué Bueno. pena? Porque están del nabo. Bueno. Ahorita Chicharito voló un penal que sigue en Bueno, sí, órbita. Chicharito. Sigue en Chicharito, órbita ese balón, va a regresar hasta que... Dirían estos comentaristas. Al Morelos 2. Chicharito precisamente sería el perfecto FIFA, ¿no? Sí. No, sí, un Bueno, personaje. es que Chicharito es un fenómeno raro, ¿no? No, yo creo que es un personaje justo que se identifica muy bien con esa subcultura. Totalmente ajeno a cualquier cosa. Criado por un futbolista además. Sí. Y creo que de abuelo también futbolista. Sí, de hecho su abuelo le anotó gol Sí. a Francia en un mundial igual que él lo hizo. Entonces, pues, yo creo que sí es un personaje totalmente alienado a cualquier cosa. Su vida ha sido eso. Y además la farándula, porque van de la mano el espectáculo y el deporte, ¿no? Entre comillas, el deporte. Pero el mismo ambiente del fútbol lo deformó, Sí. creo yo, porque sí nació o sí apareció como siendo una promesa medio importante. Digo, a mí me impresiona mucho que cuando lo presentan en el Manchester United, él ya sale hablando un perfecto inglés. Cuando era como medio raro que un mexicano que llegara a un equipo de no habla hispana, que tenía que como que aprender el idioma, incorporarse, aprenderlo, y como que él se preparó un poco antes de eso y hablaba como muy centrado. Siento que la misma atmósfera de la superficialidad del fútbol y de los equipos en donde jugó lo devoraron, ¿no? Se lo terminaron comiendo. Sí. O sea, jugó en el Madrid, jugó en el Manchester United. Yo creo que se creyó su propio mito también. Ándale. Y por cierto, hablando de las Chivas, no es el único equipo que juega en este caso sí, es el único que juega exclusivamente con mexicanos, pero eso lo toman de otro equipo en suelo ibérico, en la península ibérica, el Athletic de Bilbao, que juega con solamente jugadores vascos, nacidos en País Vasco. Aunque creo que estaban pensando en cambiar la regla a jugadores que tengan ascendencia vasca. Podría ser. que tiene un poco más de sentido, ¿no? Sí. O sea, irle a un equipo que juegue, que los jugadores sean de ese lugar. Sí, claro. Sí, es lo que mencionábamos al principio. Sería muy interesante una liga en suelo mexicano que un equipo por estado, con jugadores exclusivamente nacidos en ese estado. O sea, el próximo partido Tlaxcala. Además, el clásico de clásicos desde 1521. Tlaxcala contra la Ciudad de México. La venganza de los aztecas. Sería interesante, ¿no? Pero bueno, sí, digo, podríamos exprimir más y más, no terminaríamos. De hecho, yo voy a decir a qué equipo le voy a decir, nunca lo he dicho. No, tal vez sí lo he dicho, ¿no? En exclusiva. Al En poderosísimo exclusiva. Zacatepec. No le voy al Zacatepec, aunque me gusta el Zacatepec. Los cañeros del Zacatepec. Cuando tengan la posibilidad de que vayan al sur del altiplano, a Morelos, vayan al infierno, al Coruco Díaz. Pero es interesante, ¿no? O sea, como... ¿Pero a quién le vas, Cristian? Nos dejaste así. No le voy a nadie. Al Zacatepec. Al Zacatepec. ¿Algún día le fuiste a alguien? Algún día, vaya, por el fenómeno mediático, creo que todos le fuimos no lo fuimos, pero teníamos preferencia por los equipos que juegan bien fútbol. Por ejemplo, el Necaxa, ahí están los cañeros. Hacer deporte es hacer patria. Con razón te gusta el Zacatepec. Bicampeón no uno consecutivo, pero campeón en 2 ocasiones del fútbol mexicano, además, ¿no? Y pues por momentos el Necaxa, por momentos Toros Neza. ¿A qué niño no le gustaba Toros Neza? Sí, es cierto, Toros Neza. Uh-huh. Y pues generalmente ¿Ya también... no existe Toros Neza? No. No. Y por momentos también Pumas. Uh-huh. Sí. Pero ya no. Pero yo no soy universitario, yo no soy de la UNAM. No. No, de hecho le tendría que ir a los Tlacuaches de Elena, pero no tiene ni siquiera equipo de fútbol. Oye, tú sí viste a Hugo Sánchez jugar en su prime, ¿no? En efecto. Ajá. ¿Y Sí. qué tal? ¿Qué opinión tienes de Hugo Sánchez? Es increíblemente para un lingüista como en 20 minutos cambiaba de español a ¿Qué has español cambiado, ibérico. tío? Sí, Pues, ¿qué nadie pasa, se tío? ¿Qué explica pasa? eso, ¿no? Joder, ¿qué pasa? De español de la Jardín Balbuena, porque creció en la Jardín Balbuena. Hermosa colonia, hermosa. Laberíntica, colonia, laberíntica, Balbuena. extraña Pero muy bonita, colonia, realmente es muy bonita, bonita. pero es una colonia muy extraña. Deberíamos un día hablar de colonias así, porque es muy sui generis cómo está construida la Jardín Balbuena. ¿Por qué? Porque está, digamos, la Kennedy, por ejemplo, las unidades, luego empiezan las casas, digamos, individuales,
pero se empieza a hacer como estos corredores laberínticos, que fue una experiencia urbanística, Carolina, en los años 50 y 60. Y hay otras colonias, por ejemplo, la Educación, más hacia el sur de la Ciudad de México, que presentan esas características. Y es una colonia, creo que muy interesante, que también fue planificada de esta manera para que fuera autosuficiente, para que la gente no tuviera que trasladarse fuera de la colonia, de la Jardín Balbuena en este caso, ¿no? O, por ejemplo, muy parecido a Tlatelolco, lo que va a ser después Tlatelolco. Okay. Aunque Tlatelolco creo que no fue un fracaso, a fin de cuentas. En ese sentido, fue un fracaso Tlatelolco. Porque, de hecho, cuando se creó el proyecto de Tlatelolco, que se llamaban megamanzanas, Tlatelolco solo era uno, faltaban 8 más. Querían destruir por completo la colonia Guerrero, la colonia Morelos, y no me acuerdo que otras 2 colonias, para construir, digamos, 8 Tlatelolcos. Aunque estuvieran tan cerca. Ajá, todo fue un proyecto de un arquitecto llamado Mario Pani. Y no lo hicieron, pero estaba ahí la propuesta de transformar completamente la Ciudad de México. Y Tlatelolco fue como el proyecto, digamos, primigenio, ¿no? Aunque hay unidades más bonitas que Tlatelolco. La Kennedy es muy bonita, la unidad de Independencia de San Jerónimo también es muy bonita. La que está en Iztacalco, la unidad modelo es muy bonita. La que está en Iztacalco, creo que es IMSS o Iztacalco, es también muy, muy interesante. Entonces, creo que podríamos hacer, a mí me encanta ese tema de las unidades habitacionales, porque no es barrio tradicional, pero también forjó una forma de identidad propia. Claro. Es algo que no existe en otros países. Bueno, sí existe en menor grado, por ejemplo, los projects en suelo francés, por ejemplo, pero en Estados Unidos eso es impensable, eso no existe. Es algo creo que muy único de México, y mencionar que la mayor unidad habitacional de México, del mundo, estuvo en México, fue el Rosario. Ya fue rebasada, pero el Rosario fue la unidad habitacional más grande. Tal vez, todo lo que salió porque Hugo Sánchez era. Todo por Hugo Sánchez. Así es. Y también dentista. Oye, ¿viste que se hizo viral porque en el Mundial le estaban pidiendo como una entrevista y en lugar de dar la entrevista salía y te daba esto? Le daba un trítico a la gente en lugar de contestar. Ay, no es cierto. No. Te lo juro. No es cierto. Te lo juro. Vean el video y está bien chistoso porque ni contesta y saca así de su saco. ¿En serio? Mi tríptico con mi información de vida. Así le vas a hacer tú, Nader. Así. Sí, cada que alguien se te acerque. Sí. Oh, profesor Nader, no sé qué. Y tú vas a... No digan Nader, mi nombre no se pronuncia en público. Mira, te traigo un tríptico. Pero tienes que hablar también así como españolete, como... No podría, a mí me sale muy mal el acento español. No, yo soy totalmente... No, bueno, si leyeran los... Que no hemos leído comentarios tampoco, ¿no? Sí, es cierto. ¿Leemos o...? Lo dejémoslo para cerrar el año. Vamos a... No sabemos qué va a pasar con nuestras vidas para cerrar el año, Cristian. Yo sí sé. Bueno. ¿Quieres que te diga qué va a pasar? Bueno, ya no digo nada. Bueno, vamos a esperar. Pero vamos a estar muy al pendiente. Di que sí. Vamos a estar muy al pendientes de qué pase. Y vamos... Pues, díganos de qué quieren que hablemos al final del año. Así es. Especial Navidad para también arruinar la Navidad. Hoy estuvo muy light, estuvo muy tranquilo, ¿no? Uh-huh. Pues a mí ya... Bueno, pudimos hablar de guerras provocadas por fútbol en Centroamérica, por ejemplo, o en África. Conflictos, porque Estados Unidos, entre comillas, fue uno de los elementos que desembocó en una guerra. Pero no fue lo único, pues. No, mira. ¿Tú sabes a qué me refiero? Ocurrió en Centroamérica. Le ponemos guerra del fútbol. Dice, 1969. La guerra del fútbol, también conocida como la Guerra de las 100 Horas, fue un conflicto armado ocurrido entre el 14 y el 18 de julio de 1969 entre las repúblicas de El Salvador y Honduras. Su nombre se tomó de la historiografía anglosajona, Football War o Soccer War, debido a la coincidencia con un partido de fútbol que el 26 de junio enfrentó a las selecciones nacionales de El Salvador y Honduras con motivo de la clasificación del Mundial de México 70. Acuñaron dicho nombre, bueno, entonces sí, hasta eso puede llegar, ¿no? Uh-huh. Y de hecho quien le puso fue un famoso teórico del periodismo. Quien bautizó fue Kapuscinski, Richard Kapuscinski le puso así a esto, ¿no? Pero es que ese es el punto, hasta dónde se puede llevar esto. O sea, si lo utilizan de bandera para matar a alguien a trancazos en la calle, claro, que no pueden hacer, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Vemos el Mundial? ¿No vemos el Porque aparte, todo va a ser privatizado. La propia ceremonia fue por medios de comunicación privados, ni siquiera fueron públicos. O sea, ¿no vas a poder ver un partido en la tele? Creo que no.
o algo, no sé exacto. Siempre Bueno, a ver, pero igual, o sea, si es televisión abierta, Ajá, también sí. estaba concesionada, Sí. o con TV Azteca con Ricardo Salinas Pliego o con Televisa también, ¿no? Y al final, pues, no sé si, bueno, vamos a investigar, pero creo que sí, la mayoría también serán privados. Sí, Aquí, no todos son. no todos son. Aquí en México también están haciendo esta cuestión de mundial social, como de bueno, ya que, porque esto quiero retomarlo. En la categoría 1 pueden haber desde 85,136 hasta 1,078,384 pesos. No estoy entendiendo. ¿Esto para qué? El costo de un boleto. A ver, otra vez, repítelo. 1,078,000. ¿1 millón por entrar a un partido de fútbol? Estos pueden ser incluso en reventa. Los que nosotros tenemos hasta hoy, como de los más costosos, eran 927,429. Con eso te compras un departamento pequeño en la Ciudad de México. ¿Quién tiene esa cantidad para pagarlo por un No, partido? mexicano. Bueno, sí, seguramente uno de cada 5,000 mexicanos. O prácticamente extranjeros, ¿no? Que son los quienes van a venir, supongo. Pero un mexicano no. Y aparte es grosero pagar eso. Aunque tuvieras ese dinero. Exacto, es grotesco el costo. Para ver 90 minutos un partido de fútbol, eso es obsceno, ¿no? No puedes permitir esas cosas. Pero va a pasar. Ah, bueno, sí, claro. Y además, bueno, finalmente, aunque estaremos viendo de cerca estos esfuerzos que como, bueno, pues no nos va a alcanzar, pero vamos a hacer como otras actividades para que todas y todos nos sintamos incluidos. Pero también está, ya tal vez no nos dé mucho tiempo de profundizar en esto, pero la cuestión de los impuestos, o sea, al final esta empresa privada se va a beneficiar de los impuestos de las y los mexicanos y estas ganancias que va a obtener, que son grotescas. Sí. Pues a costa también de esto. Yo creo que es importante, y ya desde este espacio también lo hacemos con nuestro compañero Shaday Olvera, que ha hecho una chamba y está dando seguimiento a esto En que Los está Pedregales, haciendo ¿no? y en Santa Úrsula también, porque no es que queramos como aguar este evento deportivo, esta fiesta deportiva. Que de Sí. alguna manera sí lo queremos hacer. Yo no estoy de acuerdo que se haga un mundial de fútbol en este momento en México. Bueno, pero de todos modos, o sea, pero ¿qué postura tenemos que tomar, piensas tú? Creo yo que, en primer lugar, que no afecten a la población local. Pero va a ocurrir, o sea, ¿qué hacemos? Pues criticarlo, poner el dedo en la llaga. De misma manera que mencionamos que ni siquiera es un evento que públicamente puede ir la masa. No va a la clase poder trabajadora. ¿Quién acceder. puede acceder a esto? Ahora ya ni siquiera en... ¿Cómo le llamaban antes a la parte de arriba del Estadio Azteca? Hasta arriba, no, pues, ¿cuánto sale eso? Sí, aquí están Mira, ahí los está. mapas para el primer Ahí partido. estamos viendo. Ese es solo para el primero, ¿verdad? Sí, eso es solo para el primero. La parte más alta, 69,000. Ay. 69,000 pesos. Bueno, de hecho hay hasta de 84,000, 72,000 pesos. Y hasta abajo, 927,000 pesos. No. Eso es una infamia y eso en verdad es algo obsceno que hacen los costos para un país que además disfruta mucho de este deporte, en primer lugar, y en segundo lugar para algo que pues no va a tener realmente ningún impacto a nivel popular. No va a servir absolutamente de nada, sin mencionar el problema de la gentrificación, Eso. del despojo, de cómo acaparadores de agua, etc. El caos que va a generar esto además, ¿no? ¿Cómo se llama? Calzada de Tlalpan va a estar fascinante aquellos días. Y hay que destacar también el esfuerzo vecinal que está Sí, en claro. Resistencia, acompañarlo y pues entonces sí, aguarlo. Sí, pues que queda mostrar lo que realmente es esto, ¿no? O sea, ¿a quién beneficia? Pues a unas cuantas empresas multinacionales y pues, a las televisoras y por supuesto a la FIFA, ¿no? Y a Donald Trump. Y a Donald Trump. Bueno, pues ojalá no se enojen. ¿Quién? Pues alguien que público? diga estos. Pues que se enojen, que digo, tampoco no vamos a hacer nada, no vamos a dejar a todo el mundo contento. ¿No? Bueno, ok. Pues ya nos vamos. O que se decida ¿qué con una quieres agregar? cascarita. En una reta. En la posada. En la En una. ¿Echamos una cascarita en la posada? Sí, claro. El Con próximo. la pierna ahí. Pero pueden ser cabezazos. Ah, bueno, sí. O puede ser portero. Con O la puede ser muleta, con portero. las muletas. Puede ser portero. Ujú.
se echan una cascarita con nosotros, va a ser el próximo 14 de diciembre en el Centro Nacional de las Artes. Vas a ir, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Créanme que voy a ir, ya si no voy. Chiste local, pero si no voy sería muy extraño que no fuera. Sí, pero vamos a hacer un retrovisor ahí o algo Sí, así, ¿no? sí, claro. Y una cascarita. Una Hay que cascarita. se defina todo. Los que ahorita a lo mejor dicen estos que no saben nada de... Pues sí, o sea, el fenómeno... Sí sabemos de Tú fútbol. sabes más de fútbol. Sí. Pero sobre todo lo importante esta cuestión política, social e histórica también sobre Una crítica también porque también podríamos hablar de las implicaciones del fascismo italiano durante los años, con el fútbol, por ejemplo, ¿no? La Alemania nazi, que también es muy interesante, pero creo que justamente hay que darle un aspecto primordial a la coyuntura con respecto al mundial que se va a organizar el próximo año en México y bueno, ¿cómo se le llama? Mundial 2026 Norteamérica debe de ser, ¿no? Pues sí, tal cual. Bueno, que también ese es otro tema, ¿no? De México ahora como mirando también hacia el norte, frente a lo que está ocurriendo en Sudamérica. Así es. Pero lo tocaremos en retrovisor o en la noticia también, ¿no? Pero también El aniversario. O en el aniversario. algo extrañísimo. Miren, aquí está. Ahí está el promocional. Cristian Nader, ya estás en el cartel. En el cartel. Ajá, algo que dijo. Bueno, eso es a partir de las 10:30. No, así, 10:30. 10:30. Hasta No, el las- Mundial 2000, estamos en el 2030 va a estar peor. Ese va a ser España, Portugal y Marruecos. Ahí va a ser son las sedes del Mundial. Pero para conmemorar los 100 años del primer Mundial, que fue Uruguay en 1930, se van a celebrar 3 partidos inaugurales al mismo tiempo en Sudamérica. En Argentina, en Buenos Aires, en Asunción, Paraguay y en Montevideo, Uruguay. O sea, ya nada, todo es absurdo, no tiene sentido. Nada. ¿Crees que retrovisor llega a 2030? Sí, claro, por supuesto Y que sí. estemos hablando de este mundial. Por supuesto que sí. Si llegamos a 2030 vamos a tomar esta parte para recordar lo que dijimos. Y si llegamos a 2030, no tendremos que hacer transmisiones desde el lugar de los hechos. Entonces, espérenos en 2000. Pero si son 3 lugares de los hechos. No, que yo entre Es omnipresente. entre Portugal, España y Marruecos, yo elegiría obviamente Marruecos. Podríamos estar en Fez o en Marrakech o en Rabat, pero sería interesante ya sacar a retrovisor a las calles. Vamos a las calles. Bueno, el primer esfuerzo hecho va a ser en el aniversario. Así es. Bueno, pues ya nos vamos. ¿O quieres agregar alguna cosa No, más? ninguna. Véanlo como disfruten del deporte. ¿Cómo lo como vamos a tal. disfrutar sabiendo todo esto? Bueno, entonces fútbol y autoeliminación, una tasa creciente entre la juventud. Mi hijo, después de ver el programa de Cristian Navas, la pelota ensangrentada. Bueno, díganos qué es lo que piensan. Nos interesa mucho leerles y si nos lo permiten nos vemos el próximo lunes y pronto en la noticiera. Así es. Bueno, pues nos vemos. Bye. Adiós. ¡Gol de Borja!